Hola, ¿qué tal, hermanos? Soy el hermano Eloy de la parroquia de San Pedro Apóstol. Estamos aquí por invitación de nuestro párroco, Pascual Salgado Fernández, para compartir con ustedes este bonito tema ahora en este Viernes Santo que estamos viviendo, esta experiencia de la Cuaresma, totalmente diferente a las que hemos vivido en otros años, por esta contingencia en la que estamos pasando, pero que de igual forma la experiencia de vivir cerca de nuestro Señor Jesucristo, ese Via Crucis, nos hace hacernos más sensibles por la misma situación que vivimos. Es importante que todos vivamos esta experiencia desde lo más profundo de nuestro corazón. Y hoy, precisamente, quiero compartirles este tema de un personaje de la Biblia que tal vez no hablamos demasiado, que tal vez incluso no la conozcamos como debe ser. Hoy quiero hablarles de María. Este tema que se titula Lágrimas de María. Hay mucha gente que no conoce a María. Mucha gente que solo habla de ella a través de las estampitas, a través de la religiosidad popular. Pero ¿realmente conocemos a María desde la palabra de Dios? Posiblemente pocos tengamos el conocimiento de María. Y de eso quiero hablarles esta tarde. Por eso es importante que pongamos mucha atención, pero sobre todo que pongamos en nuestro corazón las palabras que vamos a escuchar y que María, a través de lo que tenemos, nos va a estar diciendo. Muchas personas no saben quién es María, porque no la conocen a través de la palabra de Dios. Si no conocemos a María, si no sabemos quién es María, estamos en un verdadero riesgo de perder nuestra fe católica, porque María es la Madre de Dios, María es la Madre del Salvador, y por mucho hablar de María es incluso poder tener hasta polémica con otros personajes que luego, en lugar de hablar bien de ella, hablan mal. Pero, ¿cómo presentar ahora este tema? Es importante que nosotros sepamos que en muchos lugares del mundo María está llorando. Y nos deberíamos de preguntar, ¿por qué llora María? ¿Por qué estas lágrimas de la Madre de Dios? Hace algunos años, para ser exactos, en el año 1954, le preguntaron al Papa Pío XII, ¿por qué llora nuestra Madre? ¿Por qué esas lágrimas de María? Y en aquel entonces la Santa Sede hizo algunos estudios de aquellas lágrimas que corrían por algunas imágenes alrededor del mundo. Esos estudios científicos que se hicieron dieron a demostrar que eran precisamente lágrimas de un ser humano. Claro, con diferencias muy marcadas. Pero la pregunta que tal vez nos sigamos haciendo los católicos es, ¿por qué llora María? ¿Por qué esas lágrimas de nuestra Madre Santísima? En aquella ocasión, el Papa dio algunas razones, y estas son algunas que yo quiero mencionarles. Primera razón por la que llora María. Dice el Papa, por la división tan grande que hay entre los católicos. Muchas veces nosotros, hermanos católicos, estamos en conflicto. Y esto a lo mejor nuestros hermanos separados lo van a tomar así como esto es lo que queríamos escuchar. Pero no, vamos a entender estos conflictos porque en lugar de hacer comunión nos vamos separando, nos vamos dividiendo. Los grupos, los movimientos quisieran ser unos mejores que otros. Y a veces hasta decimos, no, yo estoy mejor en este grupo, ni me hablen del otro. Por eso llora María, porque hay una divergencia entre lo que verdaderamente como católicos, como humanos, como cristianos, deberíamos tener en nuestra conciencia, pero sobre todo en nuestro corazón. Por eso llora María, porque como católicos nos estamos despedazando. Y ahora, bien vale la pena hacernos un análisis de cómo debemos entender esta situación, de cómo debemos nosotros
cambiar el rumbo de nuestra iglesia para estar más unidos que nunca. Ahora, en esta contingencia que estamos viviendo, creo que hemos demostrado que estamos tratando de cambiar las cosas. Y debemos buscar entre todos esa comunión. ¿Para qué? Para que la Madre Santísima ya no siga llorando. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser verdaderos católicos, unidos como iglesia. Porque ha de ustedes saber que el mismo Jesús no está dividido. Incluso cuando se acercaron aquellas personas a la cruz cuando ya había muerto e intentaron quebrarle los huesos, la palabra de Dios dice, no le quebrarán los huesos. Jesús entonces está entero, uno solo. Así es la iglesia. La iglesia no debe estar dividida y ya no debemos pasar más tristeza en María. Por eso el Papa decía en ese entonces, una de las primeras razones por la que María está llorando es por la división tan grande que hay entre los católicos. ¿Cuál es la segunda razón? Dice el Papa, por los católicos que han preferido el camino del pecado. Mire usted qué situación tan difícil. Hay católicos, hay personas que se dicen católicos, que han decidido vivir en este ambiente de pecado. Se han acostumbrado tanto que no pueden dejar su manera de vivir en el pecado. Posiblemente algunos hacen su mayor esfuerzo por querer salir del charco y van y buscan la confesión. Pero muchos, la gran mayoría, aún permanecen viviendo bajo el régimen del pecado. Se han acostumbrado tanto que se han hecho esclavos del pecado. Y por eso María llora, por eso María está triste, porque esas lágrimas de nuestra Madre Santísima son en esa tristeza por vernos a muchos de nosotros sumidos en el alcohol, en las drogas, en el adulterio, esos pecados que destrozan el corazón de María, porque ella quisiera ver una iglesia viva, una iglesia llena de gracia. Hay muchos que han escogido la muerte en lugar de la vida. Hay muchos que están viviendo en la maldición en lugar de tener muchas bendiciones. Por eso también María está triste, por eso llora. Una tercera razón, comentaba el Papa en ese entonces. Dice que llora María por los católicos que han abandonado la fe verdadera y se han ido con los protestantes. ¿Puede usted considerar esta situación? María llora por todos aquellos católicos que abandonaron su verdadera fe. Aquellos que deambulan de una iglesia a otra y que no encuentran el lugar correcto. Tal vez pensando en que les va a ir mejor, tal vez pensando en que es la verdadera iglesia y están equivocando el camino. Por eso llora María, porque hay muchos que han abandonado la fe de los apóstoles, esa fe que nos debe llevar al conocimiento pleno de nuestra doctrina cristiana, esa fe que puede darnos la fortaleza, esa fe que nos ubica en el verdadero Cristo, porque la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y por eso llora María, porque hemos perdido el rumbo. Es que a mí no me atendieron como debía de ser. Es que nunca me hicieron caso cuando yo quería un bautismo. Esas son algunas de los pretextos que estamos colocando para decir, mejor me voy a otro lado. Y María se entristece, María llora, porque hay muchos católicos que han abandonado su fe cristiana y se han ido a parar con los protestantes. Pobre de ellos, porque están perdiendo esa gracia que María les pudo haber dado en esta fe católica que todos debemos profesar. Esta es María en sí, lo que nosotros tenemos por conocimiento. Tal vez muchos desconocemos a María a través de la palabra de Dios. Incluso ni siquiera hemos llegado a escudriñar la santa palabra y poder decir por qué se habla poco de María. O por qué se habla poco, pero en conciencia, en esencia de María. Hoy vamos a meditar algunos pasajes bíblicos
en los que vamos a reconocer la participación importante y maravillosa de María a lo largo de la historia de la humanidad. Y vamos a vivir plenamente la humanidad de María, porque tal vez no la hemos conocido plenamente a través de su humanidad. Solamente lo conocemos a través de las estampas, a través de las imágenes que tenemos en nuestras parroquias, ¿verdad? O de alguna otra forma, pero cómo María vivió a través de la palabra de Dios. Y quiero comenzar hablándoles de lo que Dios hizo en el corazón de María. Tal vez usted no sabía, pero Dios eligió a María para ser la madre de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni siquiera Jesús había pensado en María. Fue Dios quien le llamó, fue Dios quien la eligió para ser la madre de su Hijo. Y por eso María tiene un lugar privilegiado en la historia de la vida cristiana. María es la madre de Dios. María es la madre nuestra. Y por eso los cristianos, los católicos, tenemos que tener ese conocimiento pleno de María. Muchos tal vez no sabíamos esta verdad. ¿Por qué Dios la elige? Y no solamente la elige, sino que la prepara para llevar en su vientre a Jesús. Y la prepara también por esa vida que iba a tener a lo largo de la historia. Esa vida que le esperaba, ese camino incluso al Calvario de su Hijo Jesús. María participa plenamente en esta construcción de la vida en Cristo Jesús. Incluso se prepara para morir en la cruz al lado de Jesús. Miren cómo vive María cada uno de estos momentos al lado de su Hijo. Tal vez en un primer momento fue una alegría, como aquel anuncio del ángel que le dijo: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Qué hermoso saludo del ángel en la anunciación. María, asombrada, todavía no esperaba tal visita. Pero el ángel le dijo: no temas María, has hallado gracia en el Señor. Vas a concebir a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y María se preguntaba: ¿cómo podría ser esto? Porque yo no estoy en relación con ningún varón. Entonces el ángel le dijo: la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra y tú quedarás encinta. ¿Y cuáles fueron las palabras de María? Ella aceptó bondadosamente aquella gran misión. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María estaba siendo en ese momento bendecida por Dios. María estaba asumiendo una responsabilidad que tal vez en su momento no sabía qué grandeza o qué tristeza iba a pasar más adelante. Estas son las bendiciones de Dios en María. Ahora, veamos cómo María empieza a tener esos sufrimientos, esos dolores, esos llantos, que fue también profetizado por Isaías. Veamos esta cita bíblica, Lucas capítulo 2, versículos 25 y siguientes. Cuando María y José llevan al niño Jesús a presentarlo al templo, dice que como todos los padres traían a Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: ahora, Señor, ya puedes dejar que tu siervo muera en paz. ¿Cómo le has dicho? Porque mis ojos han visto a tu Salvador, y que has preparado y ofreces todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre, dice la palabra de Dios, estaban maravillados por todo lo que decía del niño. Simeón lo bendijo y le dijo a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. Mientras a ti una espada te atravesará el alma. Mire usted estas palabras de Simeón que María tenía que escuchar en ese momento. Esa profecía de Simeón, cuando le decía: a ti misma, María, una espada te atravesará el corazón.
usted puede decirme cómo sentir esa frase. María guardó silencio y esas palabras lo llevó en su corazón. Pero este era uno de los primeros dolores que María iba a sentir a lo largo de su vida. María, llena de gracia, María, la elegida del Señor, ahora tenía que pasar por estas pruebas difíciles. Pero ahí estaba María, erguida, firme, con decisión. Posteriormente, María va a tener otro dolor en el corazón. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41 en adelante, dice: el niño Jesús perdido en el templo. ¿Usted ha escuchado este pasaje? María, al ir a presentar a su hijo al templo, Simeón le da esta noticia y siente un dolor en su corazón. Y después, cuando llegan a presentarlo, cuando llegan en el templo, vuelve nuevamente a surgir una situación difícil en María. ¿Por qué? Porque el niño se pierde, porque el niño se va supuestamente con ellos y cuando lo echan a buscarlo lo encuentran y entonces hay una desesperación de María. ¿Usted sabe qué dolor puede sentir una madre cuando pierde su hijo? ¿Usted sabe qué dolor puede tener una madre cuando es secuestrado un hijo? ¿Usted sabe qué dolor puede tener una madre cuando ha perdido un ser querido? Ese dolor lo sintió María. Yo me imagino que María lloró en silencio también. Pero todo aquello lo guardaba en su corazón. Porque María había sido preparado para estos momentos. María había escuchado de Dios esa preparación para lo que iba a ir pasando poco a poco. Entonces María sabía que esto tenía que suceder. Pero más adelante, en la historia de la vida bíblica, vamos a encontrar a un Jesús ya más allá de 30 años. Vayamos más adelante a la vida de Jesús. Y usted sabe también que cuando ya estaban aquellas personas que lo perseguían cerca de él para aprenderlo, María también tuvo conocimiento de ello. Cuando ella se enteró de que su hijo había sido aprehendido, ¿usted sabe qué sintió María en ese momento? ¿Usted sabe cómo estaba el corazón de María al decir: han aprehendido a tu hijo, a Jesús se lo han llevado preso? Usted, que es madre, me va a entender qué siente una madre cuando le dicen: se llevaron preso a tu hijo. ¿Qué siente una madre cuando dice: ya está encerrado tu hijo? Le han latigueado, le han golpeado, es más, lo tienen amarrado a un poste. ¿Se imagina en el corazón de María? Métase un momentito usted también en el corazón de María, de esa madre que sufría en silencio. Lo observaba desde lejos, cómo era tratado, cómo era golpeado. Pero aún más, cuando fue llevado ante Pilato, y él preguntó al pueblo: ¿qué quieren que hagan con este hombre? Y la muchedumbre, la turba gritaba: ¡crucifícalo! ¿Te imaginas el dolor de María en su corazón? Escuchar todos esos gritos de la multitud que crucificaran a su hijo. Esa palabra taladró su corazón. Y fue ahí cuando recogió a lo mejor que Simeón le había dicho: una espada te atravesará el alma. Ese corazón sangrante de María por ese dolor de haber visto, escuchado que su hijo iba a ser crucificado. Pero hoy no termina este camino de María. Ella estuvo cerca siempre de Jesús. Ella le acompañó en todo este Via Crucis. Yo me pregunto tal vez, y al igual que usted, ¿dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban aquellos que decían amarlo? Aquellos que decían: Señor, yo te seguiré hasta donde tú vayas. Nadie estaba, todos habían corrido. Solamente había alguien allí. Y ese personaje era María, su madre. Ella nunca se apartó de Jesús. Ella nunca se separó
de su hijo. Estaba allí con el dolor profundo en su corazón, sintiendo esas espadas, esos puñales en su corazón. Porque usted ha de saber que nadie quiere estar en esos momentos con el acusado. Nadie quiere estar con la persona que va a ser condenada. ¿Y sabe por qué? Porque en los tiempos de Jesús, a la familia les podría pasar lo mismo. Por eso huyeron sus discípulos. Por eso todos veían desde lejos. Pero María no le importó. María estuvo allí cerca de Jesús, a un lado de la cruz. Y por eso María tiene un papel fundamental en la historia de la vida cristiana. Pero hay de aquellos que no la reconocen. Hay de aquellos que dicen que María no murió en la cruz. Los protestantes dicen eso. Y a lo mejor tengan razón. María había muerto desde mucho más antes. Porque ella traía una espada atravesada en el corazón. ¿Qué sufrimiento tan grande puede sufrir una madre cuando ve a su hijo en esas condiciones? Maltratado, humillado, golpeado, latigueado. ¿Cómo podría responder una madre? Yo estoy seguro que si a María le hubiesen dicho, ¿quieres dar tú la vida por tu hijo? No lo hubiera pensado ni un momento. Porque María amaba profundamente a su hijo y sufría con él todo lo que él pasaba en ese Vía Crucis. Por eso, hermanos, en este Viernes Santo podemos nosotros meternos en el corazón de María. Podemos cerrar nuestros ojos profundamente e irnos a ese pasaje del Vía Crucis, a ese pasaje de la crucifixión, en la cual María estuvo allí siempre al pie de la cruz. Jamás María abandonó a su hijo. Lo veía a veces de lejos, a veces cercano. Pero una madre tenía que darle esa fortaleza a su hijo. No se quebrantó, no lloró, no vio y no vieron que ella llorara. Porque si lo veía Jesús quebrantarse, tal vez él hubiese arrepentido. Pero ella lo veía, y a lo mejor en sus labios o en sus miradas le decía, vamos hijo, tú puedes, vamos a llegar. Es por eso que María tiene una muy importante participación en esta vida cristiana. Hoy quisiera ir cerrando con esto, hermanos. ¿Qué sintió María cuando los clavos comenzaron a atravesar las manos y los pies de su hijo Jesús? ¿Qué sintió María en el corazón cuando escuchaba los golpes del martillo clavándole las manos a su hijo? ¿Qué sintió María en el corazón cuando subieron la cruz y vio a su hijo morir en ella? ¿Qué sintió María? Pero sabe una cosa, María estaba ahí. Todos miraban de lejos. Muchos estaban cuchicheando, diciendo, verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero nadie, como María, junto al discípulo amado, estuvo ahí en la cruz, al lado de su hijo, para tenerlo en sus brazos después de que lo bajaran. Y por eso es importante que nosotros le reconozcamos esta parte de nuestra Madre Santísima. ¿Cómo no pensar que María, nuestra Madre, la Madre de Dios, juega un papel importante en la vida de la fe católica? ¿Cómo no creer en ella? ¿Cómo no sentir los dolores que ella sintió? Y por eso llora María, porque nosotros no comprendemos este gran misterio de Dios al haberla llamado para elegirla con la madre de su hijo. Es por eso que María sufre cuando nosotros como católicos estamos dividiéndonos y no nos ponemos de acuerdo en esa comunión que ella tuvo para con su hijo y con el Padre. Por eso llora María, porque muchos hemos abandonado esta fe y muchos, en lugar de venerarla, en lugar de respetarla, la insultamos, hablamos mal de ella, y por eso llora María. Pero María nos ha demostrado su gran amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, su esposo. María se quedó allí. Yo quiero invitarte, querido hermano, que en esta Semana Santa,
en estos días que estamos viviendo, tú también te quedes con tus seres queridos. Si tú eres un padre que te quedaste con tus hijos porque te necesitaron, bendito sea Dios, porque ahí está María. Es el mensaje que ella te da el día de hoy. Si tú, hermana mía, eres una madre que decidiste quedarte con tus hijos, aunque tu esposo te haya abandonado, bendito sea el Señor, porque tú estás haciendo el papel de María, de no abandonar a tus hijos. Estás con ellos. Ámalos, acarícialos. Si tú eres un hijo que decidiste quedarte con tus padres, cuidarlos, tú decidiste tenerlos contigo en lugar de mandarlos a un asilo, qué bueno que el Señor te bendijo de esta manera. Esto es lo que tenemos que hacer en estos días, hermanos. Poder nosotros vivir plenamente esta cuaresma, quedándonos con nuestros seres queridos. Disfrutemos de su compañía, les amemos, les prodigamos y sobre todo, a ejemplo de María, nunca los abandonemos. Siempre estemos con ellos para que María ya no llore, para que María ya no dé estas lágrimas que nosotros podemos ver en todo momento. Porque ese corazón de María ha sufrido tanto y por eso llora. Hoy, hermanos, yo les invito a que cerremos nuestros ojos y pensemos en María, en esos dolores, en esas lágrimas, en esos sufrimientos, y que no causemos más dolores ni sufrimientos a nuestra Madre Santísima. Que seamos parte de su amor, que nos entreguemos con el corazón y lo coloquemos en el lugar que le corresponde. Bendito sea Dios por habernos dado a María, Madre del Salvador y como Madre nuestra. Gracias.